Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean todos bienvenidos a un programa más de Conversando con. Por supuesto, este es un programa del Instituto Veracruzano de la Cultura a través del Ágora de la Ciudad y estamos muy contentos porque, como todos ustedes saben, en este mes de septiembre estamos llevando a cabo pues estos conversatorios y los estamos dedicando a los proyectos musicales surgidos aquí en el estado de Veracruz, propiamente en la ciudad de Jalapa. Y hoy, pues, vamos a abordar, está con nosotros un amigo, un colaborador ya de muchos años, Luis Barria, a quien yo quiero darle la bienvenida. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Gustavo? Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes, mañanas, días o a la hora que nos escuche toda la audiencia del Ágora de la Ciudad. Según nos vean y según nos escuchen. Sí. Luis, estamos presentando los proyectos musicales en el estado de Veracruz y bueno, focalizados propiamente aquí en la ciudad de Jalapa. Y el tuyo no podía quedarse fuera porque no es propiamente un proyecto musical, referido a que tú no haces música, pero estás haciendo un programa de radio y has vuelto. Este tiempo de confinamiento te ha traído de vuelta a la radio. Si bien hay una temporada, vaya, tú ya tienes un camino recorrido en lo que es la radio y en tu programa, principalmente en el jazz bajo la manga. Y bueno, pues estás de vuelta por la pandemia, ¿no? Sí, pero fíjate que hay que adaptarse a esta tecnología porque si te das cuenta, te dije a cualquier hora que nos escuchen, porque Claro. Para mí la radio sigue siendo un fenómeno auditivo. Ahora, bueno, esta tecnología permite muchas cosas. Entre otras, me permite volver al aire sin tener que hacerlo a través de una estación propiamente establecida, ¿no? Con una señal y demás. Entonces sí, he hecho varios programas de jazz, 3 durante muchos años. Uno que se llamó To Be or Not To Be Bop en los 90. Uh-huh. Luego hay una serie que estoy recuperando porque es un proyecto que metí al Fonca en 1999 para hacer una serie de 25 capítulos que se llamaron El Caballo de Troyas. Es una serie en la que yo hice los guiones, la producción y demás, e invité a la locución, a las voces, a Julieta Espinosa, Tere Chaires y Rogerio Baruch, que acaba de fallecer. Entonces esto me dio mucha nostalgia. Tengo algunos programas por ahí. Esto se transmitió entre 99 y 2000. Y luego el Jazz Bajo la Manga, que estuvo al aire en Radio Más de 2007 a 2014. Y ahora tiene un par de meses que lo recuperé a través de una estación por internet. Y sí, a consecuencia de la pandemia esta que nos tiene confinados y nos obliga a buscar opciones para la subsistencia, no solo económica, ¿no? Sino para la subsistencia también del alma, de las cosas que nos gusta hacer. Claro que sí. Bueno, mira, ya has mencionado ahí un par de cosas. Sirva este programa también para recordar al gran actor Rogerio Baruch, que como bien lo has mencionado, bueno, se ha ido en estos últimos días, ¿no? Una voz muy educada, una de las voces más educadas tal vez, ¿no? de la Ortegup, ¿no? y del mundo de los actores. Y qué bueno que lo mencionas, Luis. Y bueno, yo sostengo algo que para mí es muy interesante el regreso de la radio, porque yo creo que estamos cansados, en general, el mundo entero está cansado ya de las pantallas. Yo le invito a todo el mundo a pensar lo que ha estado sucediendo. Nos levantamos en frente de una pantalla, todo el día estamos mandando mensajes a través de los dispositivos móviles, trabajamos, ¿no? A través de este tipo de conexiones, y todavía en las noches, si vemos una película, si vemos por ahí un documental, seguimos enfrente de una pantalla. Esto yo creo que es digno de pensarse y vuelve necesario para mí. Por eso el regreso de la radio es muy importante y yo sí quería hablar de esto,
nuevamente volver a la palabra, a la imaginación, a la evocación que la palabra trae, y en ese sentido la radio es el instrumento por excelencia. Yo creo que ahora más que nunca estamos cansados visualmente y lo que estamos buscando es la imaginación, y muchos no me dejarán mentir, cuando ven incluso un programa como estos, muchas veces lo dejamos de ver y simplemente nos quedamos escuchando pues a los conductores o las conversaciones que se están diciendo. En ese sentido me parece necesario el regreso de la radio y de los buenos locutores que evocan imágenes a través de las palabras. Sin duda, fíjate que este fenómeno de las pantallas ya venía dándose, pero la pandemia lo súper incrementó porque la gente tiene que trabajar en pantalla. Lo que hacía en un escritorio, ahora tiene que hacerlo en pantalla. Efectivamente hay yo digo que es una dictadura de la imagen, y todas las dictaduras son malas, ¿no? Yo he narrado en mi programa que yo viví en los 70 en la Ciudad de México. Había un programa, no recuerdo, pero en Radio Educación había una mujer, fíjate que ni siquiera recuerdo el programa, pero sí a ella, que se llamaba, o se llama, no sé si se viva, Pilar Orraca, y yo me enamoré, tenía 17 años y me enamoré de veras por la voz, pero claro. nunca sentí la necesidad de verla, nunca quise buscar una foto, o sea, eso no era necesario, nos bastaba la palabra, ¿no? Claro. Juan Villoro habla mucho, tiene una conferencia que llama Los Rapsodas de la Radio, claro, y hay una anécdota bonita ahí, Jorge Valdano, que fue jugador de Argentina, después director técnico, fue campeón en México. Sí. En México, metió el primer gol, me parece, de Argentina en la final, sí, que ganaron. Y pues no hay mayor logro para un futbolista, mayor felicidad que meter un gol en una final, ¿no? Entonces él pensó que iba a llorar de emoción, pero llegaron sus compañeros, lo abrazaron, demás se disolvió, digamos, el sentimiento. Y ya cuando se iba a su casa, ya que se despidieron, celebraron y demás, pensó que iba a llorar de la emoción y no pudo, y se sintió que era frío, insensible y demás. Y años después, ya retirado, salía o sale tal vez a hacer ejercicio, pero antes con un Bowman, ¿te acuerdas? Sí. Y su hermano le grababa cassettes de muchas cosas para que caminara en un parque. Y entre otras cosas le grabó un programa de un locutor, de un cronista deportivo argentino muy elocuente, como era Ángel Fernández acá en México, y narra que cuando oyó la narración de su gol, ahí sí rompió en llanto, ¿no? Ahí sí rompió en llanto. Es el poder de la palabra. Sí, totalmente. Qué bueno que mencionas a Juan Villoro, porque ha sido uno de los que han rescatado esta idea del rapsoda, ¿no? Y el rapsoda contemporáneo, por así decirlo, y él lo centra precisamente en los locutores, en los cronistas deportivos, en los locutores de radio, ¿no? Con el trabajo principalmente, él se ha declarado pues fan y seguidor y entrañable amigo de Ángel Fernández, precisamente, y creo que ha destinado pues muchas conversaciones y todo eso a decir la magia que Ángel Fernández generaba con sus narraciones y con sus apodos y metáforas y todo esto que un buen cronista de radio lo hace casi de manera natural, ¿no? Y una cosa interesante es que dice que a través de Ángel Fernández descubrió que describir o narrar un partido de fútbol podía ser también un hecho estético. Claro. Él es un gran cronista de deportes, gran cronista, y ese hallazgo se lo debe a la palabra. Sí. Incluso dice que cuando ya pasó Ángel Fernández de la radio a la televisión, no describía lo que estaba sucediendo porque la gente lo estaba viendo, más bien construía toda una epopeya, una épica ahí, durante el partido. Entonces esto es la palabra por sí misma, despojada de imagen, nos permite muchas otras posibilidades, ¿no? Sí, es fascinante, ¿no? Digo, ya para concluir con Ángel Fernández, porque qué bueno que sale aquí, pero el propio Villoro dice que
en los minutos previos, ¿no? Cuando estaban calentando el partido, antes siquiera de que iniciara, el público ya estaba emocionadísimo, nada más de la presentación de los jugadores, del intercambio de banderines, de todo esto. Dice, y todavía ni siquiera empezaba el partido. Todavía no sucedía nada y ya había una expectación ahí. El público ya estaba completamente metido en el partido, ¿no? Así es. Sí, pero también la posibilidad de que te escuchen los taxistas, que te escuchen en oficinas, amas de casa, en muchos lugares y momentos en los que no es posible estar atado a un televisor o a una pantalla, sí. Porque se está haciendo un trabajo manual, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, correr o hacer ejercicio, no sé. Digamos, es un medio que no debe perderse porque tiene una gran fuerza. No, totalmente. Y yo creo que hoy se ha complementado mucho en el sentido de que tenemos la posibilidad del podcast, ¿no? Al cual muchísima gente recurre, en el sentido de que tal vez no puede estar en el día y la hora, ¿no? de la cita del programa en vivo, pero a lo largo de la semana, cuando encuentra un tiempo de intimidad o de trabajo o de distracción, puede recurrir a la nube, puede encontrarlos y puede revivir el momento, ¿no? Esto yo creo que es un gran complemento entre los fundamentos de la radio y las posibilidades de la nueva tecnología, ¿no? Esto está muy interesante. Sí. Bueno, Luis, coméntanos, porque se ha percibido, o sea, el regreso de un programa como el Jazz Bajo la Manga, donde definitivamente hay otro tipo de propuesta en la producción, en la fórmula radiofónica, por así decirlo, ¿no? En la manera de producir los contenidos, la manera de presentarlos, de sostener ahí a un público durante una hora aproximadamente que dura el programa. Cuéntanos qué hay ahí en el Jazz Bajo la Manga. Mira, el Jazz Bajo la Manga es una propuesta muy personal, es un programa que no podría hacer nadie más porque tiene que ver con mi mundo. En el Jazz Bajo la Manga ahí están mis lecturas, anécdotas, no necesariamente de jazz, he platicado muchas anécdotas de lo que sea, de cosas de la vida cotidiana, porque es eso, es parte de la vida cotidiana, no quiero subirlo a un pedestal, etcétera, ¿no? Sino más bien embarrarlo de la mugrecita de la calle, de la cotidianidad. Te digo, hay literatura, suelo leer poemas, muchos relacionados con el jazz, otros no. Los temas son cualesquiera, ¿no? Puede ser el confinamiento, puede ser cualquier cosa. Digamos, intento crear una serie de club de amigos que se reúnen a tomar vino, a platicar y a escuchar jazz. Sí, y bueno, esto también responde a una cierta tradición aquí que se ha dado en la ciudad, ¿no? En aquellos programas de Radio V o en Radio Más, ¿no? Donde de alguna manera la radio conectaba a mucha gente alrededor del movimiento cultural o del movimiento musical de aquí, del estado, ¿no? Sí. Sí, ahora hay anécdotas muy bonitas que yo tengo de Radio Más. Un amigo hace ya varios años trabajaba en la Sierra de trabajaba en la SEP y trabajaba en la Sierra de Songolica con comunidades indígenas que hablan español, pero viven en náhuatl, digamos, su vida cotidiana la hacen en náhuatl, pueden hablar el español. Sí. Eran chavos de prepa o secundaria, no sé, y mi amigo iba cada 15 días, me parece, y eran chavos que muchos no han bajado de la sierra, y los que han bajado han llegado a Orizaba nada más. Claro. Y entonces él les habló del programa, y a la siguiente vez que fue, le platicaron muy emocionados la vida de Charlie Parker, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que logra la radio. Sí, y más en un estado, en un territorio como lo es Veracruz, ¿no? Donde la radio siempre ha jugado un papel fundamental, en el sentido que esto, pues yo creo que evoca una vieja situación, una situación histórica del territorio mexicano, que es la falta de acceso a muchos lugares, ¿no? Son territorios alejados, son territorios que pueden quedar a muchísimas horas, las carreteras no siempre son las
las ideales, ¿no? Para conectarse con estas comunidades, pero la radio sí se conecta, ¿no? Es un poder impresionante el que tiene la radio en un territorio como Veracruz, ¿no? Hay lugares en los que no hay luz eléctrica, por ejemplo, pero sí hay una radio de pilas. Claro. Y los mantiene al tanto. Y estamos hablando de la radio, pero de la radio hablada, porque fíjate que se estaba perdiendo por ahí de los 80, la radio ya era solamente musical. Ajá. Pero cobró una gran importancia en el sismo del 85 en la Ciudad de México, porque fue el único medio que funcionaba, no había televisión. Claro. No había televisión, no había telefonía celular. Jacobo tenía ahí, hizo un reportaje muy famoso, ¿no? Porque tenía un teléfono conectado en su carro y a través de eso fue transmitiendo por radio, ¿no? Sí. Entonces fue el único medio que pudo mantener la comunicación todo el tiempo en lo que se restauraba la televisión, la imagen. Sí, es verdad. El papel que la radio ha jugado en las crisis, ¿no? De la humanidad, ¿no? En las guerras, en situaciones extremas, es fundamental para los mensajes de supervivencia, para los mensajes de salud, de seguridad, y llegar al gran público ha sido fundamental, ¿no? Sí. Y bueno, volviendo al jazz, pues el jazz se popularizó gracias a la radio, pues el jazz se da en cuánta gente va a un club, ¿no? Claro. En la medida en que se programa en las estaciones de radio es que tiene un mayor alcance. Claro que sí, y bueno, ya ahora que estamos volviendo al tema del jazz, pues yo creo que convendría hablarle aquí a la gente del programa o de esta colaboración que estamos haciendo entre el Ágora de la Ciudad y tú ahí con el programa, al producir pues la serie El Jazz en la Arena, que es la crónica del jazz en Jalapa, del movimiento jazzístico jalapeño. Cuéntanos un poco, ya tuvimos la primera edición del programa y háblale un poco a la gente que se entere qué va a poder encontrar en esta serie radiofónica. Pues fíjate que yo tengo muchos años correteando al jazz jalapeño. Uh-huh. En los 90 formamos una asociación civil, 90 y tantos, músicos y melómanos. Nos reuníamos todos los lunes, hacíamos muchas actividades. He platicado con todos, desde los de la vieja guardia hasta los más recientes. He entrevistado a muchísimos. Entonces, conozco toda la historia, digo, no detalle, pero sí conozco toda la historia del jazz en Jalapa. Pero eso se queda en las pláticas, ¿no? Claro. Ese es el riesgo de que se quede en plática de café. Entonces vale la pena sistematizar todo eso, ordenarlo cronológicamente, porque las nuevas generaciones, sobre todo los chavos que llegan a Yazú, necesariamente cuál es el origen de todo este movimiento tan importante que hay en Jalapa. Por ejemplo, te doy un dato que di la semana pasada. El primer concierto de jazz que hubo en la ciudad fue en 1963. El Teatro del Estado era muy nuevo. El teatro se inauguró el 1 de enero de 1962. En 63, no sé en qué fecha, se presentó Juan José Calatayud, pianista cordobés que tenía un grupo que se llamaba 31416. Okay. Ese fue el primer concierto. Y el primer grupo de jazz se formó en 1966, 3 años después, el combo de Guillermo Cuevas. Y en 67 se dio el primer concierto de jazz hecho por un grupo jalapeño, que fue THNB. Uh-huh. Entonces son datos que están ahí en la memoria de algunos, quizá cada vez menos si no lo preservamos, si no lo mantenemos documentalmente. Y esta serie que estamos haciendo conjuntamente con el IBEC intenta eso, porque esto se va a quedar, ¿no? Entonces, aunque sea un recorrido a grandes pasos,
pues sí hay datos, hay nombres, hay anécdotas. Fíjate que hubo un percusionista de Orbis Tertius en los primeros años. Lo invitó Lucio Sánchez, tocaba en una aquí había muchas orquestas populares, ¿no? En la de Gaby Salas tocaba. Entró al Orbis y no le pagaron durante varios meses, no sé, 6, 8 meses, así era antes, no sé si sea ahora, pero entraba a una institución y en lo que hacía toda la burocracia. Entonces él cobró todo junto. Se compró un carro, se accidentó y se mató, ¿no? Entonces, esas historias se pueden perder, ¿no? Claro. Y creo que es importante preservarlas, o sea, es parte de lo que ha hecho el jazz en Jalapa. Insisto, ahorita vemos un gran movimiento, vemos un montón de jóvenes, de grupos muy buenos, pues, porque están en una buena escuela. Pero ¿qué cosa hay detrás de todo eso, no? Entonces, empezamos la semana pasada ya con esta primera etapa de los antecedentes, los primeros grupos, y vamos a seguir durante 2 programas con el tema del movimiento tan fuerte que hubo entre los 70 y 80, y sobre todo la educación en el jazz, cómo se formaron, porque los primeros pues lo hicieron solo con discos o con gente que venía del extranjero, y finalmente terminaremos un 4º programa con el movimiento actual, ¿no? Que eso hay mucho también, pero hay que registrarlo como que quede, sí. Sí, Entonces ese es el plan y estamos... Sí. Sí, te decía, ese es el programa completo, estamos transmitiendo los lunes a las 8 de la noche, aquí mismo en el grupo, en el página del Ágora de la Ciudad, para que estén pendientes todos los lunes, los 3 que nos faltan. Yo definitivamente, para nosotros era muy importante que se hiciera esto. De alguna manera es la continuación o es la continuidad también de un trabajo de investigación sobre el jazz en Jalapa, que incluye, por supuesto, muchos textos también, pero también la grabación de un documental que ya hiciste sobre el primer disco de jazz, el primer registro auditivo que hay de la música del jazz hecha, que es Festival, ¿no? por Lucio Sánchez. Sí. Pero antes de eso yo quisiera decirle, mira, ahora con esta programación virtual que estamos llevando a cabo en el Ágora de la Ciudad, mucha gente, no necesariamente de Jalapa o de Veracruz, nos está siguiendo y nos está colaborando con nosotros, nos está siguiendo lo que hacemos. Yo quisiera aprovechar este momento para decirle, bueno, a toda la gente, ¿por qué hacer una historia del jazz en Jalapa? O sea, los jalapeños se nos da el jazz ya desde hace varias décadas, nos gusta, hay un movimiento importante, pero Luis, ¿qué significa esta ciudad para el jazz en un contexto nacional, ¿no? ¿Y por qué es tan importante para nosotros esto? Pues mira, yo sostengo, puede ser radical lo que voy a decir, pero sostengo que es la escena de jazz más importante del país, porque si comparamos los 20 y tantos millones de habitantes que tiene el área metropolitana, la Ciudad de México y sus alrededores, con los no sé cuántos arroje el nuevo censo, pero éramos alrededor de 500,000 habitantes en Jalapa. Medio millón. El número de músicos, de grupos, es avasallador, ¿no? Claro. Tenemos el grupo de jazz más longevo, uno de los 2, digamos, pero el otro es el Cuarteto Mexicano de Jazz del maestro Telles, son más o menos contemporáneos, solo que el cuarteto no ha estado constante todo el tiempo en activo. Orbis Tertius sí, está en la universidad desde el 75, pero surgió en 72, y del 72 acá ha estado en activo, digamos, es el grupo más longevo del país. Claro. Tenemos una de las escuelas importantes del país también, Yazú. Ha habido grandes festivales, han venido grandes músicos, y sobre todo hay público. O sea, eso es muy importante porque en otras ciudades se hacen grandes esfuerzos y les cuesta mucho trabajo
conseguir públicos para el jazz, no es una música comercial, etcétera. Y en Jalapa hay público porque hay jazz desde hace más de medio siglo, por eso, ¿no? Y se ha convertido ya en una tradición de Jalapa el jazz. Sí, es uno de los sonidos de la ciudad. No sé, combina muy bien, macha muy bien con estas calles, con esta neblina, ¿no? Que se da aquí, con esta frescura, este frío jalapeño. Y se ha vuelto, como bien dices, el jazz ha acompañado momentos importantes de la vida cultural aquí en Jalapa y de la vida cotidiana, ¿no? Va a ser muy interesante esta serie porque, si bien lo has dicho, podemos tener una perspectiva del desarrollo musical que ha tenido la ciudad de Jalapa, ¿no? Porque uno cree que las escuelas siempre han estado ahí o que la música siempre ha estado ahí, pero no necesariamente, ¿no? Alguien tiene que traer los primeros discos, alguien tiene que formar los grupos. Las escuelas son algo realmente moderno, ¿no? Ahora se habla mucho de escuelas de arte y escuelas para todo, de cine, de jazz, de actuación, de lo que quieran, pero son nuevos, ¿no? Es realmente son inventos nuevos. Antes nadie aprendía en las escuelas, antes surgía y eso era, ¿no? Y se complementaba con las historias, con el bagaje cultural de cada artista y así iba teniendo forma, ¿no? Y en esto vamos a ver un desarrollo completo de la música del jazz. Exactamente. Los músicos de los 70, 80 de Jalapa, Lucio Sánchez, Humberto León, Javier Cabrera, varios han fallecido, ¿no? Sergio Martínez, Ponchito Martínez, sí. Y muchos más. Alci. Tenían Alci Rebolledo, muchos que se han ido, como Arlan Harris, muchos. Tenían un sonido propio. Lo que pasa, y esto lo dicen muchos de los viejos jazzeros, no solo de Jalapa, sino del mundo, es que las escuelas tienden a homogeneizar el sonido, ¿no? Eso me lo dijo Raúl Gutiérrez con respecto a Berkeley, por ejemplo, también, pero el fenómeno es el mismo. Y antes tenían una personalidad propia. Claro. No se trata de evaluar quién era, no se trataba de evaluar quién era mejor o quién era peor, sino de presentar una propuesta y una personalidad propia, y todo eso sucedió en Jalapa, ¿no? Sí, claro que sí. Pues sí, Luis, pues yo creo que tenemos que invitar a la gente a que siga este programa, ¿no? Los jueves en un horario más accesible, lo estamos transmitiendo a las 9 de la noche. Y por supuesto después podrá encontrar el podcast si es que se le complica estar ahí en la cita del Jazz en la Arena. Pero yo creo que es una serie que ya le tocaba, ¿no? Ya venía gestándose y donde se van a poder encontrar, pues no solo la historia de esta música en la ciudad, ¿no? Del desarrollo del jazz en Jalapa, sino muchos sonidos y muchas melodías y muchos registros que serán interesantísimos y que no se escuchan todos los días, ¿no? Exactamente, esa es la ventaja que has hablado de los podcasts. El programa siguiente es el próximo jueves a las 9 de la noche, pero quien no se haya perdido el primero por la razón que sea, pues tiene acceso a él. Claro. Para que se ponga al día y ya el jueves lleguen actualizados. Y los siguientes 3 jueves a las 9 de la noche, medio siglo, poco más de medio siglo de jazz en Jalapa, 54 años. Mira, nada más, pues todo aquel que quiera escuchar, por ejemplo, ahí seguramente va a pasar el Orbis Tertius, anécdotas del maestro Guillermo Cuevas, Lucio Sánchez, Adolfo Álvarez y tantos jazzistas que han pasado por tantos proyectos que esta ciudad ha generado, ¿no? A lo largo de todos estos años. Sí. Ahí los va a poder encontrar. Es música interesantísima, anécdotas, referencias. Los invitamos a todos a seguir esta producción radiofónica que en el Ágora nos entusiasma mucho llevarla a cabo. Pues efectivamente esperamos que nos acompañen en vivo o en podcast, como les sea posible,
Y cualquier cosa, además, si tienen dudas, si quieren algo en específico, pues ahí déjenlo en los comentarios del Ágora para que podamos abordarlo. Claro que sí, esa es otra manera que nos permite interactuar, nos permite ir modelando y mejorando las propuestas, en este caso radiofónicas, dependiendo de lo que el público vaya aportando, ¿no? Pues Luis, muchas Así gracias. es. Sí, muchas gracias por este tiempo, por tu tiempo para conversar un ratito con nosotros. Ya con esto nos despedimos, pero seguimos en la frecuencia del Ágora de la Ciudad. Son 4 programas, tendremos un mes de programación completo acerca del jazz en Jalapa, en esta serie radiofónica, El Jazz en la Arena. Yo de verdad se las recomiendo a todos. Pues muchas gracias por la invitación y ahí estamos pendientes. Claro que sí, a todos les agradecemos y los invitamos a seguir todas las actividades del Ágora de la Ciudad, a checar ahí las carteleras del IBEC, del Instituto Veracruzano de la Cultura y del Ágora, por supuesto, y seguir conectados. Entonces, pues no queda otra más que decir que nos vemos en el próximo Conversando con. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a todos.